Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cómo publicar fuentes de datos en Tableau Online y Server. Mi nombre es Pablo Sánchez Tejada y soy Managing Partner en The Information Lab España. Para este vídeo vamos a plantear dos escenarios. Uno en el que nos vamos a conectar a un archivo local, un Excel por ejemplo, que queremos publicar en Tableau Server o Tableau Online, y otra fuente de datos que va a venir de una base de datos en la nube. Para nuestro primer ejemplo, supongamos que nos estamos conectando a un archivo de Excel normal y corriente, y en ese archivo de Excel lo que vamos a tener son tres distintas tablas que están relacionadas unas con otras. Si yo empiezo a analizar, visualizar, responder a mis preguntas de negocio con Tableau, por ejemplo, podríamos a lo mejor ver en cada ciudad cuánto estamos vendiendo y cuál es el beneficio que estamos teniendo en esas ciudades en las que estamos vendiendo, por ejemplo. Esto sería mi mapa. Y luego a lo mejor quiero analizar cuánto estoy vendiendo para cada una de las categorías de producto, por ejemplo. Entonces podría analizar por cada categoría de producto mis ingresos, por ejemplo, totales, y a lo mejor utilizar también ese mismo ingreso en el color para poder tener ese pequeño degradado. Estos serían mis ventas por categoría. Si yo creo un cuadro de mando muy rápido, podría el cuadro de mando más sencillo que se nos ocurra ahora mismo, por ejemplo, algo así. Vamos a quitar las leyendas. Si yo quisiera publicar esto en Tableau, tanto Tableau Server como Tableau Online, tengo varias opciones. En primer lugar, lo normal, lo más habitual, lo que solemos hacer es directamente irnos a la pestaña del servidor y en el servidor publicar nuestro workbook o nuestro libro de trabajo. Cuando publicamos nuestro libro de trabajo, en este caso en Tableau Online, en mi instancia de Tableau Online, Tableau me va a mostrar esa pantalla que vemos ahora, donde yo puedo elegir el proyecto donde quiero publicar este informe, por ejemplo en el proyecto de informes de ventas, con un nombre, por ejemplo informe por ciudad, y podría añadir una descripción, unas etiquetas, decir qué hojas quiero publicar, y normalmente, salvo que nosotros cambiemos esa opción, Tableau lo que va a hacer además es incrustar la fuente de datos, mi archivo de Excel, en mi libro de trabajo. ¿Esto qué implica? Que el archivo de Excel va a estar, se va a guardar junto con el libro de trabajo, y ese archivo de Excel no va a estar disponible para otros usuarios de mi entorno de Tableau Online, por ejemplo. Para evitar eso, tenemos la opción de publicar una fuente de datos en Tableau Online. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy sencillo. Basta con, en cualquier hoja de nuestro libro de trabajo de Tableau, hacer clic derecho en nuestra fuente de datos que queremos publicar y irnos a la opción de publicar en servidor o Publish to Server en caso de que lo estemos utilizando con Tableau en inglés. Cuando le damos esa opción de publicar en el servidor, Tableau lo que me va a hacer es preguntarme algo parecido. Me va a decir en qué proyecto quiero publicar esta fuente de datos en el informe de ventas, cómo quiero llamarlo, a lo mejor puedo llamarlo datos de venta de Estados Unidos. Y lo mismo, podría añadir una descripción, una serie de etiquetas, puedo cambiar los permisos, si es que tengo habilitado el cambiar los permisos. Y en este caso, como voy a publicarlo en Tableau Online, Tableau me va a avisar de que si Tableau Online no se puede conectar directamente a la fuente de datos, necesitaré utilizar Tableau Bridge para mantenerlos actualizados. Y además me va a dar la opción de actualizar este libro de trabajo para usar esta fuente de datos publicada. Si publico esta fuente de datos, Tableau lo que va a hacer es conectarse con mi instancia, en este caso de Tableau Online, y va a publicar esta fuente de datos de forma independiente, como una fuente de datos separada en nuestra instancia de Tableau Online. En este caso, voy a ver que me va a avisar ya Tableau de que se ha publicado. Podría decidir cuándo quiero actualizar esta fuente de datos
y vamos a ver que se ha publicado en ese informe de ventas, y dentro de mi carpeta de informe de ventas va a publicar esa fuente de datos que ahora vamos a ver que está ya aquí publicada. ¿Qué ocurre? Esta fuente de datos en el fondo viene de un archivo de Excel. Tableau Online, al ser un servicio en la nube, no va a tener acceso a mi disco duro para actualizar directamente esta fuente de datos cuando se actualice o cuando yo decida actualizarla. Para eso es para lo que podemos utilizar Tableau Bridge. Tableau Bridge es un servicio, es una herramienta disponible exclusivamente para Tableau Online, y lo que me va a permitir es conectar mis datos a instancias locales. Es decir, ¿cómo funciona? Bueno, es un programa basado en Windows y lo que hace es alojarse en la misma red que en la que están mis datos en las instancias e instalaciones físicas. Y lo que hace Tableau Bridge es comunicarse con Tableau Online, de forma que va a permitir administrar las actualizaciones de esas extracciones de datos que yo tengo programadas, ¿vale? De esta forma, cuando se realice una solicitud, Tableau Bridge consulta los datos locales y envía los resultados a Tableau Online de forma segura. Y así mantenemos las fuentes de datos publicadas y al día y nuestros datos actualizados. Por eso, si utilizamos Tableau Online y tenemos archivos locales, un Excel o similares, o bases de datos on-premise instaladas en nuestro firewall, en nuestra red, necesitaremos instalar Tableau Bridge en una o varias máquinas, preferiblemente en los usuarios que sean usuarios creator, para que Tableau pueda conectarse a nuestros datos en on-premise y actualizarlos en Tableau Online automáticamente. En el caso que nos ocupa, cuando estamos utilizando estos datos, y además vemos que Tableau automáticamente ya me dice que estos datos están publicados en Tableau Online, lo que me va a permitir esto también es que yo pueda, por ejemplo, vamos a eliminar lo que tenemos por aquí. Vamos a eliminar esto. Vamos a empezar de nuevo. Si yo cierro esa conexión, lo que esto va a permitir es que cualquier usuario de Tableau Creator o Tableau Explorer que tenga acceso a mi instancia de Tableau Online va a poder conectarse a esos datos que yo he publicado siempre que tenga permiso para acceder a ellos. Evidentemente, tanto por los permisos del proyecto como por los permisos de la base de datos. De forma que yo ahora voy a tener mis datos de venta de Estados Unidos, que son los que he publicado hace unos minutos, y voy a poder conectarme a ellos y utilizarlos para analizar la información y responder a mis preguntas de negocio de la misma manera que he hecho anteriormente. ¿Cuál es la ventaja de publicar estas fuentes de datos en Tableau Online o Tableau Server? Que estoy facilitando que otros usuarios que pueden necesitar esta fuente de datos dispongan de ella en Tableau directamente. Con lo cual estoy centralizando mis fuentes de datos y estoy facilitando su reutilización por otros usuarios. La desventaja en este caso con Tableau Online y al hacer archivos locales es que evidentemente, lo que decíamos, voy a necesitar Tableau Bridge para actualizar esos datos de forma recurrente. Por eso en muchas ocasiones lo que se suele recomendar también es huir siempre que se pueda de esos archivos locales, que al final siempre va a ser más engorro mantenerlos actualizados, y en otro caso, por ejemplo, ir a bases de datos, por ejemplo en la nube. Imaginemos que nos queremos conectar a datos que tengamos en Snowflake, por ejemplo. Snowflake, para quien no lo conozca, es una base de datos en la nube basada en... Podemos además elegir si queremos que esa base de datos esté en Amazon Web Services, en Google Cloud o en Microsoft Azure. Y lo que me va a permitir es tener una base de datos con un rendimiento muy bueno y además a un coste bastante bajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Snowflake me permite que mis instancias, que mis bases de datos se suspendan o se apaguen cuando no están siendo utilizadas. Entonces, mientras esa base de datos no está siendo utilizada, yo no voy a pagar un solo euro. En este caso me voy a conectar a mi instancia de Snowflake y cuando me conecto a esa instancia de Snowflake que tenemos, por ejemplo, yo podría conectarme a
una serie de datos que tenemos de la vacunación del COVID en España, por ejemplo. Y cuando yo me conecto a esa base de datos, estoy simplemente, viendo las distintas medidas. En este caso solo tengo una medida, una dimensión, perdón, en esta fuente de datos y tengo un montón de métricas. Y yo podría analizar la información como habitualmente. Por ejemplo, yo podría ver el total acumulado de personas que han recibido una pauta completa de COVID, por ejemplo, y podría ver, vamos a verlo día a día, personas con pauta completa totales, y podría ver cómo día a día ha ido aumentando, vamos a hacer un gráfico de área, cómo a día ha ido aumentando hasta tener actualmente 418.000 personas vacunadas con pauta completa. ¿Vale? Yo podría, evidentemente, seguir analizando mi información y demás, pero lo que me va a permitir también esa facilidad de publicar las fuentes de datos es que, en el caso de tratarse de una base de datos en la nube, yo podría publicarla en nuestro servidor, de la misma manera que hemos hecho anteriormente, y en este caso, por ejemplo, yo podría, pues a lo mejor vamos a decir, en samples, y nombre datos agregados de vacunación en España. Y en este caso se va a publicar y yo puedo decidir, por ejemplo, que el usuario que quiera utilizar esta fuente de datos tenga que insertar su usuario y contraseña, o puedo insertar la contraseña de la base de datos, de forma que estoy haciendo que esta fuente esté disponible para otros usuarios sin necesidad de esa contraseña para acceder a la fuente original. Voy a ver también que en este caso lo que estoy publicando es una conexión en vivo a la fuente de datos, de manera que no hay un extracto y por tanto cada vez que alguien utilice esta fuente en Tableau Server o Tableau Online va a estar lanzando queries de nuevo a la base de datos original. Aquí es también cuando es muy útil hacer uso de esos extractos en Tableau. ¿Por qué? Porque yo cuando creo un extracto de estos datos, cuando yo extraigo los datos de la base de datos, voy a poder crear ese extracto, extraerlos. Voy a guardar datos vacuna COVID. Ok. Ahora que he creado este extracto, puedo igualmente publicar en el servidor estos datos. La diferencia ahora es que estoy publicando no la conexión en vivo a esa fuente de datos, sino mis datos de vacunación de COVID. Puedo seguir definiendo mi descripción, mis etiquetas, mis permisos, y puedo definir cuándo quiero, cómo quiero autentificar esa extracción, esa conexión. Y cuando yo publico esta fuente de datos ahora, no estoy publicando esa conexión en vivo a mi fuente de datos original, sino que estoy publicando únicamente ese extracto, de forma que cuando el usuario haga consultas a esta fuente, está haciendo las consultas directamente desde Tableau Server o Tableau Online, en lugar de directamente en la fuente, en la base de datos original. Ventajas de esto: principalmente que si tengo muchos usuarios haciendo consultas a esta fuente, no van a estar haciendo las consultas a la base de datos, y con lo cual no estoy sobrecargando mi base de datos. En el caso, por ejemplo, de Snowflake, que tiene un coste también cada vez que se usa, que se están utilizando queries, al utilizar el extracto no voy a estar incrementando mi coste en Snowflake. Con lo cual yo desde luego podría pedirle a Tableau Online, en este caso, que este extracto de datos, y vemos que es un extracto por este pequeño iconito en el que vemos que tenemos una fuente original y está extrayéndolos. Vemos además que podría cambiarlo a una cosa en vivo, pero es un extracto. Lo que puedo hacer luego en Tableau Online o en Tableau Server es pedirle a Tableau que quiero refrescar, actualizar esta extracción de forma recurrente. Por ejemplo, podría pedir a Tableau que haga una actualización completa de los datos todos los días, o cada hora, o semanalmente, o mensualmente. Y a lo mejor lo quiero hacer diariamente,
pero cada X horas o diariamente, pero solo entre el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y que no haga esa actualización ni el sábado ni el domingo. Cuando yo hago clic en crear esa extracción, Tableau ya automáticamente lo que va a hacer es, con esa contraseña que está incrustada, volver a mi fuente de datos original, mi base de datos, y actualizar este extracto. De nuevo, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo voy a poder, tanto yo como otros usuarios, ya sea desde Tableau Desktop, conectarme a datos que estén alojados en Tableau Server, y en este caso voy a ver mis datos de vacunación que acabo de publicar, pero también podría, por ejemplo, directamente desde Tableau Online, si tengo mis datos de vacunación, podría crearme un nuevo libro de trabajo, y en este libro de trabajo automáticamente tendría también disponible esos datos de vacunación para conectarme y trabajar con ellos desde la edición web de Tableau Online o Tableau Server. Las ventajas, como decíamos, es que estoy facilitando el uso de la información, facilitando el uso de los datos internamente en mi empresa, pero además me estoy asegurando en este caso, sobre todo en este último caso, que no estoy sobrecargando o saturando mi base de datos original de consultas, sino que las consultas las va a hacer los usuarios directamente a esa fuente que vive o que se aloja en Tableau Server o Tableau Online, con también las ventajas posiblemente de rendimiento, debido a que es un archivo, en este caso sería una extracción, un punto hyper en Tableau, que tiene unos rendimientos muy buenos. Y eso es todo. Así es como podemos publicar fuentes de datos en Tableau Server o Tableau Online y tener un lugar centralizado en el que poder compartir nuestra información, facilitar a los usuarios la conexión con los datos y responder a nuestras preguntas de negocio. Espero que os haya gustado, espero que haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.